Buenos días para todos. Sí, señor. Buenos días para todos y todas. Agradecemos a los asistentes que se encuentran conectados a través del canal de YouTube de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y a quienes se encuentran de manera presencial acompañándonos aquí en el auditorio Marino Troncoso, por haber aceptado la invitación extendida por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública al panel Deliberación en Sociedades Profundamente Divididas. Esperamos que este evento académico sea un espacio de reflexión en torno a la deliberación como espacio posible o posibilitador en las actuales sociedades tan profundamente divididas. Para dar inicio formal al acto de instalación del evento, solicitamos a los asistentes apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio y ponerse de pie para entonar el himno nacional de Colombia. Ahora escucharemos el himno de la Pontificia Universidad Javeriana.
Pueden tomar asiento. Para dar inicio formal al acto de instalación del evento académico, solicitamos a los asistentes nuevamente apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Invitamos al señor director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús, quien pronunciará unas palabras de instalación. Ilustrísimo señor embajador Peter Sech, doctora María Clara Jaramillo, doctor Pedro Viveros, doctor Felipe Rey, doctor Gonzalo Hernández, doctora Carolina Larte, estimados amigos que nos acompañan de modo presencial o a través de las plataformas. Vicente, mil gracias por estar aquí. Un cordial saludo para todos. Para Jean-François Revel, la democracia ha podido ser en la historia un accidente. Un breve paréntesis y en sentido más moderno, una forma de sociedad para conciliar la eficacia del Estado con su legitimidad. Su autoridad con la libertad de los individuos, y una democracia podría llegar a durar varios siglos, si se le juzga según la rapidez con la cual crecen las fuerzas para abolirla. Y el filósofo y arqueólogo belga David Van Reybrouck, en su último libro, Contra las elecciones, cómo salvar la democracia, afirma, abro comillas, los síntomas que sufre la democracia occidental son tan habituales como vagos, pero si se suma la abstención, la fluctuación del voto, la pérdida de afiliados de los partidos, la incapacidad de la administración, el debilitamiento político, el temor al fracaso electoral, las dificultades de captación de nuevas políticas, así como el afán compulsivo de protagonismo, la fiebre crónica de las campañas electorales, el estrés agotador de los medios de comunicación, los recelos, la indiferencia y otras largas pertinentes, se obtiene el perfil de un trastorno conocido como el síndrome de fatiga democrática, fenómeno que aún no está estudiado por completo, pero que ya padecen numerosas sociedades occidentales. Cierro comillas. Y no es en la permanencia en el tiempo de la democracia, ni la eficacia de su legitimidad, ni las fuerzas que tienen a abolirla, ni los procedimientos democráticos, ni la captación de la opinión pública lo que está deteriorando nuestra democracia. Es simplemente la bajeza de la mente de nuestra clase política y el deterioro de la capacidad de resolución del Estado para ponerle fin a la politización de la política y a los gestos perversos y manipuladores de quienes pretenden alcanzar el poder. Y como si fuera poco, la descomposición de las costumbres, la desintegración de los valores, la politización de la justicia y la imposición de los intereses particulares por encima del bien colectivo, lo que está sumiendo nuestra democracia en una enfermedad casi terminal. La coyuntura que está viviendo nuestro país en un ambiente de inestabilidad democrática es escalofriante. Y la información a través de las redes sociales está circulando de manera desaforada y nuestra institucionalidad se está tornando pretérita en muy poco tiempo. Y cuando menos lo esperamos, estamos navegando en la oscuridad de los intereses de los corruptos. Debemos luchar por encontrar otros horizontes lejos de la corrupción,
aunque es mejor no perder el sitio en el cual nos ha ubicado el destino y luchar con grandeza contra todo lo que está deteriorando nuestra democracia. No desconozcamos que los axiomas y los éxitos pueden hacer de nosotros esclavos de los sentidos, y será necesario descifrar lo indescifrable para poder penetrar todos los estigmas desestabilizadores de la democracia y evitar que la mente manipuladora de quienes se consideran previsores del futuro de la nación y los poderes ilegítimos que nos rodean ahoguen nuestras aspiraciones por la construcción de un país más justo, equitativo e incluyente. Un país sin odios e intereses mezquinos. Un país en donde la libertad para opinar se fundamente, como lo afirma Habermas, en un tipo ideal de deliberación y los méritos de los argumentos sean expresados en términos del bien común. Hoy, cuando nuestra identidad como los colombianos es decisiva al encontrar en crisis los sistemas políticos, las estructuras económicas, los referenciales éticos y los propios paradigmas científicos que sustentan la dignidad del ser humano, tenemos que alejarnos de las maniobras, de las intrigas y del dominio de conciencias sin escrúpulos o consideraciones perversas. Como colombianos, debemos obrar con pasión y con firmeza a la hora de declarar el curso de nuestra historia y los valores de nuestra democracia, sin eludir la constante búsqueda de la moral y la bondad y buscando siempre entender las condiciones que hacen posible la estabilidad democrática y aspirando en todo momento al bienestar de la nación. Si no luchamos por una Colombia libre de mentes siniestras y calculadoras, nos esperan tiempos en que la gente no soportará ni lo recto, ni lo noble, ni lo bueno, sino que los enemigos de lo justo, de lo equitativo y de la solidaridad, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos y aspiraciones y nos apartarán de toda verdad. Tenemos como desafío ayudar a construir una Colombia que supere la connotación feudal que el tiempo que nos ha correspondido vivir. Debemos luchar por una Colombia en la cual todas las personas podamos ejercer nuestros derechos, gozar de oportunidades y llevar adelante proyectos de vida sin dependencia de fuerzas populistas y manipuladoras. Aún podemos recuperar la fe en Colombia, una Colombia en donde quepamos todos, una Colombia sin distinción de raza, religión o color, una Colombia en donde la justicia sea el destino moral de nuestro presente para construir un futuro en paz, un país alejado de los intereses sórdidos y corruptos por culpa de nuestra clase política y en donde el respeto por el otro sea el aliado bondadoso de nuestras acciones y sobre todo tengamos fe en el ejercicio de una libertad respetuosa de la dignidad humana, pues fuera de ella no tendremos ni justicia, ni libertad, ni salud mental, ni estabilidad institucional posible. Nuestra misión como colombianos es contribuir a alcanzar la estabilidad de nuestras instituciones democráticas, una nación en donde las capacidades del sistema logren no solamente mantener el orden, sino resolver y evitar que los problemas, conflictos y tensiones se acumulen. Una democracia en donde lo sublime de los valores éticos nos conmuevan, nos estremezcan, nos dominen. Una sociedad que colme nuestras acciones y principios democráticos aún en medio del asombro. Estamos siendo víctimas de una sociedad que nos está acostumbrando a vivir en el desconcierto, una sociedad contaminada por el egoísmo, la mediocridad y el terror. Como dice el Papa Francisco, nos están robando la esperanza. Debemos fundamentar nuestros deberes y derechos en libertad, en donde la libertad sea la armonía y lealtad, entre gobernar y ser gobernados. Debemos construir una Colombia que repose sobre un equilibrio de las personas y el Estado, y en donde el Estado esté más y mejor al servicio de cada ciudadano. No podemos permitir que la crisis de las personas sea también el trance de la democracia o solución para una democracia en crisis por culpa de personas que buscan alcanzar el poder con acciones en donde todo es posible, pisoteando la dignidad humana y las bondades del poder de pensar distinto. No solo con las consultas populares, no son las consultas populares, ni las nuevas leyes las que pondrán fin a la desinstitucionalización de nuestro país. Y tampoco son los paliativos del populismo o las etiquetas colgadas en el sentido común de una ideología lo que fortalece nuestra democracia. Como lo afirma Goodman y Thompson, solo si somos libres e iguales y podemos justificar nuestras decisiones en procesos que den razones igualmente aceptadas y accesibles
y con conclusiones obligatorias para todos los ciudadanos y abiertas a discusiones futuras, podemos decir que en Colombia existe una verdadera democracia. Sean todos bienvenidos al conversatorio de liberación en sociedades profundamente divididas. A nuestros ilustres panelistas, mis sentimientos de admiración y profunda gratitud. El amor por Colombia y la Universidad Javeriana nos une. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública nos invita. Mil gracias por estar aquí. Agradecemos al señor director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública por las palabras de instalación del panel. A continuación, iniciaremos el panel titulado Deliberación en sociedades profundamente divididas. Pido muy gentilmente a quienes nos acompañarán como panelistas y a la moderadora que por favor pasen adelante la medida que voy a ir presentándolos y tomen asiento ubicándose de izquierda a derecha en las sillas que se encuentran en la parte de adelante. Como moderadora nos acompaña Diana Carolina Olarte Bacares, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, es doctora en Derecho de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, es consultora y asesora en Derecho Internacional, Arbitraje de Inversiones, Derechos Humanos y Empresa. Su más reciente investigación se centra en el estudio de los mecanismos de articulación entre el derecho internacional de la inversión extranjera, los derechos humanos y empresas y derechos humanos. A su vez, Carolina es miembro del Consejo Directivo del Global Business and Human Rights Scholars Association, del Teaching Forum of Business and Human Rights y del Consejo de la Rama Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Es fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional ACOLDI y actual decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Como panelistas nos acompañan María Clara Jaramillo Jaramillo, doctora en Ciencias Políticas, Master in Law, Common Law, Master in Arts in Education, especialista en resolución de conflictos, abogada, directora de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, vicedefensora del Pueblo, directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesora de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Pedro Viveros, analista político de Blue Radio, de Caracol Televisión y El Espectador, con estudios de posgrado de la Université Laval de Canadá y maestría en Gestión Pública de América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El señor embajador Peter Tasek. Antes de asumir su cargo en Colombia en 2018, el embajador Tasek había sido delegado para asuntos estratégicos de la Unión Europea y subdirector general del Departamento de Europa en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín. Ocupó distintos cargos en el Departamento de Europa, como jefe de la División de Asuntos Financieros, Agrarios y Económicos de la Unión Europea desde 2009. Jefe adjunto para Asuntos Financieros de la Unión Europea entre 2006 y 2008, así como primer secretario desde el año 2000. Durante sus misiones en el extranjero, fue jefe civil del equipo de reconstrucción regional en Afganistán entre 2008 y 2009. Miembro del equipo asesor del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en Bruselas entre 2002 y 2004, así como funcionario de la Embajada de Alemania en Moscú entre 1997 y 2000. El embajador Tasek ingresó al Servicio Diplomático Superior de la República Federal de Alemania en 1993. Además, fue funcionario en intercambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en París y en la Dirección General de Política Exterior de la Presidencia Federal de Alemania. Por último, Felipe Rey Salamanca, profesor de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Se licenció en Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana, donde se especializó en Derecho Constitucional y tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario. Posteriormente, cursó un máster en Ciencias Jurídicas en la Universidad Pompeu Fabra, donde en 2018 se doctoró en Filosofía del Derecho con su tesis sobre el sistema representativo como sistema de representación política. Desarrolló su labor como investigador en el Grupo de Investigación Legal and Political Philosophy de la UEPF
y participó en el proyecto de investigación global Constitutionalism and Global Justice, donde se centró en el estudio de las teorías de innovación, democracia y los nuevos mecanismos de participación ciudadana. Gonzalo Hernández Jiménez, director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor titular de Economía y director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue becario Fulbright. Su principal área de interés es macroeconomía con énfasis en países en desarrollo. Algunas de sus contribuciones de investigación se encuentran publicadas en Cambridge Journal of Economics, Energy Policy, CEPAL Review, el Journal of Asian Economics e International Review of Applied Economics. Es columnista del periódico El Espectador desde 2015. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Pierre, por la presentación. Saludo de manera muy especial al padre Luis Fernando Álvarez, director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, y a nuestro selecto grupo de panelistas de gran altura y sobre todo personas, luego de haber escuchado sus perfiles y su experiencia, pues que han profundizado mucho sobre aspectos que serán el centro de la conversación que sostendremos el día de hoy. Hablar de deliberación, de democracia deliberativa en este escenario y en este momento podría parecer un asunto coyuntural y sin embargo nos trae sobre la mesa unos aspectos de reflexión estructurales que merecen ser analizados constantemente, pero por supuesto encuentran un momento muy propicio para profundizar en el contexto no solamente colombiano, sino incluso en el contexto global. El objetivo del debate que sostendremos el día de hoy nos plasma y nos presenta una cantidad de preguntas sobre qué condiciones, cuáles son las condiciones que hacen posible la estabilidad democrática. Y a lo largo de la historia, pues han habido muchas aproximaciones que tratan de definir cómo lograr esa estabilidad democrática. Durante un tiempo se pensaba que tener culturas homogéneas era una garantía entonces de una estabilidad democrática. Sin embargo, la experiencia de países en donde definitivamente la heterogeneidad estaba a la orden del día y que sin embargo eran estructuralmente y tenían una democracia estructuralmente consolidada, pues puso en entredicho esas afirmaciones. Pensemos en el caso de Austria, Bélgica, Holanda. Sociedades heterogéneas absolutamente y sin embargo con una democracia consolidada y una democracia deliberativa bastante consolidada. Luego vienen unas ideas relacionadas con lo que podría en cierta medida introducirse como elemento fundamental para lograr esa estabilidad democrática y allí aparecen entonces teorías como la del espíritu de acomodación de Liebhardt, que en resumidas cuentas, solo para hacerlo mucho más concreto y preciso, de lo que habla es de ese deseo de vivir con el otro distinto. Parece un asunto sencillo, pero definitivamente es bastante complejo. No solo entonces es importante la clase de instituciones políticas que tenemos o la clase de políticos que tenemos, sino muy especialmente ese espíritu de acomodación, ese espíritu de los ciudadanos de poder interactuar con el otro distinto. Y todo esto, pues por supuesto, tiene un escenario de conversación y de discusión bastante interesante en lo que se denomina sociedades profundamente divididas. Muy seguramente una gran parte de las sociedades de nuestro mundo entra dentro de esa categoría. Y para poder explorar esas, consecuencias y esas causas de esas sociedades profundamente divididas, trajimos el día de hoy dos preguntas que previamente compartimos con nuestro grupo de panelistas. Formularé entonces una primera pregunta y les daré la palabra en este orden para que puedan aportar sus respuestas. La primera pregunta que quisiéramos hacerle a nuestros panelistas es la siguiente: ¿cuáles creen ustedes que son las grandes divisiones que podemos identificar actualmente en Colombia y que impactan el proceso de deliberación democrática en nuestro país? Pero por supuesto sus respuestas también pueden incorporar un elemento mucho más global. Te doy la palabra en primer lugar, María Clara.
Gracias, Carolina. Muchas gracias al padre Luis Fernando Álvarez por organizar este evento, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que nos acompañan vía streaming, a nuestros queridos panelistas, que realmente es un honor para mí compartir este espacio con todos ustedes. Esas grandes divisiones. Carolina nos hizo un recuento sobre la democracia en sociedades profundamente divididas. Yo quisiera profundizar un poquito más acá, porque ese fue el tema de mi doctorado. Y efectivamente, esto arranca después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a preguntarse qué hace que la democracia se resquebraje en algunos países y en otros no. Encuentran algunos elementos de diseño institucional que los tenemos ya consagrados en nuestra Constitución, la proporcionalidad, el poder del veto, bueno, no tanto en nuestra Constitución, más en las constituciones europeas, la proporcionalidad, las grandes coaliciones, pero hay algo que queda muy en remojo muchos años, que es ese espíritu de acomodación que nos habló Carolina. Es esas ganas mías suizo-francés de vivir contigo suizo-alemán, cuando de pronto no hablo tu idioma y cuando de pronto no tenemos mayor relación. Y sin embargo, yo siempre digo, cuando hablamos de una democracia tenemos como referente a Suiza. Entonces, cuando Liebhardt menciona el espíritu de acomodación, que es donde yo digo que estas dos vertientes, el constitucionalismo, que es todo esto que yo les vengo contando, y la democracia deliberativa se encuentran. Y se encuentran es en el aspecto humano, en cómo yo me comunico con ese otro distinto. Cuando Steiner, mi director de tesis doctoral, empieza a decir, bueno, porque hubo un campanazo muy fuerte con la caída, con que se haya caído Checoslovaquia, con que se haya abierto, teniendo un diseño institucional perfecto, en 1992 se crean dos repúblicas, se crea la República Checa y se crea Eslovaquia. Entonces dicen, bueno, ¿y esto cómo lo explicamos? Si se abre Checoslovaquia teniendo un diseño institucional perfecto, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces dicen, de pronto, ese otro elemento que hace muchos años Liebhardt mencionó, el espíritu de acomodación, de pronto nos ofrezca unas luces. Pero, ¿qué es el espíritu de acomodación? ¿Cómo realmente lo defino? Y en ese momento yo fui alumna del profesor Steiner y me tocó ver cómo se hace academia y cómo se hace investigación. Y nos decía, María Clara, empezamos a mirar por psicología social, empezamos a mirar por muchas partes, hasta que nos encontramos con la teoría de la deliberación de Habermas. Y dijimos, de pronto por aquí es. Y construyen el índice de calidad del discurso. Entonces yo creo que esas grandes divisiones que tenemos ahora en Colombia, muchas vienen, y aquí no le quiero robar el protagonismo a Felipe porque sé que va a hacer referencia a eso, pero él tuiteó esta mañana algo que es muy profundo y que va al tema identitario. ¿Cómo yo me identifico? ¿Cuáles son esas divisiones? ¿Cuáles son esas distintas características que me hacen a mí, María Clara Jaramillo, ser María Clara Jaramillo? Y aquí quiero decir que tenemos múltiples identidades, pero también esto tiene que ver con cómo establecemos y cómo formamos nuestra identidad. Aquí quiero traer también a esta discusión al profesor Herbert Kellman, austríaco, profesor de la Universidad de Harvard. Murió hace unos pocos días, de más de 90 años, una vida muy, muy valiosa y muy prolífica. Y él nos hablaba, él de origen judío, llegó a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y él, siendo de origen judío, su objeto de investigación era el problema palestino-israelí. Y él nos hace una reflexión que quiero traer aquí por el tema de las identidades y de esas divisiones entre esas identidades, y es que construimos nuestra identidad, él se refería al caso palestino-israelí, con base en afirmar mi identidad negando la del otro. Y ahora quiero volver a ese tema. Cómo esta epistemología occidental nos llama a negar el otro. Esto tiene un origen mucho más profundo, al cual volveré más tarde. Creo que hay divisiones, para contestar la pregunta de Caro, creo que hay divisiones económicas muy profundas, creo que hay divisiones políticas. Algo que les quiero dejar en este espacio es,
cuando hice mi trabajo doctoral con desmovilizados de paramilitares y guerrilla. No obstante, supuestamente había una gran división entre ellos porque venían de pelear en el monte. Yo sentía que en esos espacios había muchos encuentros, y quiero traer al Papa Francisco con su cultura del encuentro. Se encontraban porque había muchas cosas que los unían y de pronto en ese momento se generaban identidades distintas. Yo no sé cuál versión contar, si la corta o la larga, porque tenía una larga, pero voy a contarles lo siguiente. Yo creo que uno, cuando tiene una ideología, o por lo menos es lo que yo pienso, mi ideología es mi generación. Yo a todos ustedes los veo aquí sentados y en unos años también a los que son menores que yo van a tener como ideología, en mi opinión, su generación. A mí me tocó vivir en un país como Colombia. Yo soy de la generación de la séptima papeleta, que entre otras cosas, padre, muchas gracias por invitarme, pero esta universidad tuvo mucho que ver con ese proceso. Y en ese momento en Colombia vivíamos en una sociedad, después de la caída del muro de Berlín, en una sociedad que tenía una constitución que pasaba los 100 años y era como una especie de corset, se decía en ese momento los que eran expertos en constitucionalismo. Y teníamos alejados a muchos sectores que no estábamos viendo porque, pues por supuesto, no hubo el espacio para hacerlo. Yo aquí voy a tomarme un espacio pequeño para decir lo siguiente. Nosotros fuimos uno de los pocos países que entendimos qué pasó después del muro de Berlín, de la caída. Voy a decirlo así abiertamente, porque hicimos con esa constituyente una especie de conferencia que en Colombia no se había hecho después de mucho tiempo. Y en esa conferencia de esa constitución se congregaron muchos elementos. Yo creo que aquí en Colombia ni el presidente Barco ni el presidente Gaviria se leyeron el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, porque si se lo hubieran leído seguramente no hacen la constitución del 91. Pero por no habérselo leído, o porque llegó tarde a Colombia, porque aquí las cosas llegan tarde, seguramente no se lo leyeron y se provocó una constitución. Y voy a contarles dos cosas. Les repito que mi ideología es mi generación. A mí me sorprendió mucho de esa constitución ver por primera vez que los dos partidos hegemónicos de Colombia no dirigían el máximo ente que iba a regular el país en materia de constitución y de leyes. Es decir, estaba representado el Partido Liberal por Horacio Serpa y el establecimiento conservador o el Partido Conservador por Álvaro Gómez, y apareció un señor que era Antonio Navarro, que 1 año y medio atrás había firmado un proceso de paz porque era un guerrillero, compañero de Gustavo Petro, quien hoy es candidato a la presidencia. Y en ese momento, cuando nosotros como colombianos y en mi generación veíamos eso, pues seguramente era una gran sorpresa ver que se estaban encontrando 3, pero era abierto, público, en una conferencia. Entre otras cosas, muchos de los que están acá, o no, pocos de los que están acá, recuerden que ahí se comenzaron las transmisiones por una cosa que se llamaba TV Cable, que hoy ya no existe, y que era un sistema que uno pagaba para ver televisión. Para todos ustedes ya es normal, pero en esa época no lo era. Y precisamente lo lanzaron para presentarnos en vivo esas deliberaciones de esa Constitución. Y el primer día de las deliberaciones apareció un señor vestido con su traje guambiano, el señor Lorenzo Mueras, que era un constituyente, y le habló al país y a los constituyentes durante 15 minutos en su lenguaje. Y al final terminó y remató con esta palabra. Le repito que mi ideología es mi generación. Pónganse a una persona como yo, de la edad de ustedes, viendo esto en televisión. Y ese señor habló 15 minutos en guambiano. Y al final terminó diciéndonos a los colombianos que ellos habían vivido así 500 años sin que nos entendiéramos, mientras nosotros solo habíamos vivido 15 minutos. Esa sorpresa para nosotros los colombianos, de ver esa Colombia metida ahí en esa Constitución, en mi opinión, con unos procesos muy complicados, porque para llegar a esa Constitución, todos los que están aquí deben haber estudiado lo que nos tocó vivir en uno de los pasajes de la media docena de violencias que hemos tenido en este país, y en ese momento se congregaban todas. Pero creo que la lectura de hacer una conferencia, repito el término, que fue para mí la Constitución del 91, permitió que hiciéramos, digamos, una especie de camino entre todos y digamos, por lo menos se congregaran y se incluyeran dentro de esa Carta Constitucional
muchos elementos que muchos colombianos desconocíamos. Después de eso, por supuesto, hubo otro hecho muy importante que fue el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, que está incrustado, inmerso en la Constitución. Si esa Constitución no hubiera dado esa cantidad de derechos sociales que dio, y de derechos de participación, y de respeto a muchos elementos que no respetaban. Mire, pongo 2 ejemplos. Había un artículo en la Constitución del 86 que era el 121, que algunos de aquí, muchos lo recordarán, y que decíamos jocosamente que era tan malo que comenzaba con 1 y terminaba con 1, porque era el del estado de sitio. Y el país duró desde que cerró el Congreso Mariano Ospina Pérez en el 49 hasta 1970, dirigido por el estado de sitio. Y después, del 71 al 91, otros 17 años. Entonces, un país que se gobierna con el poder absoluto de un presidente, pues es un país que no estaba abriéndose a unas realidades. Hoy en día, creo yo, y los abogados me corrigen, se ha utilizado la figura excepcional del estado de excepción, creo que 6 o 7 veces, entre otras cosas para problemas carcelarios, pero no para manejar otros problemas. Y el 122, que era el de la emergencia económica, que el presidente podía hacer absolutamente todo porque era el dueño y era el máximo poder en todo. Y hoy en día existe una figura, gracias a esa Constitución, que es el Banco de la República, y para que el presidente pueda utilizar esas 2 herramientas de la excepción, del estado de excepción y la emergencia económica, ustedes saben, los abogados, de lo que estoy hablando, el sedazo por donde tienen que pasar ese tipo de medidas. Ya voy a terminar, pues esta era la corta. Ya voy a terminar. Y se produjo dentro de esa propia constitución, de esa conferencia que hicimos los colombianos en 1991, se incrustó el acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos y de los colombianos que participamos en ella. Luego, para mí, lo que está pasando en Colombia hoy, yo es que me tenía más largo, pero quiero acortarme porque está el embajador y uno tiene que respetar a las personas serias e importantes. Entonces no quiero robarle un segundo de tiempo y me da pena tenerlo aquí yo hablando. Me salté un pedazo, sin embargo voy a tratar de resumirlo en esto. El error que cometió el presidente Juan Manuel Santos fue meterse en exceso de democracia y someter ese proceso de paz a un plebiscito. Ese fue un error que yo, con todo el respeto, voté por el presidente Santos, para que pues, no me digan que estoy diciendo tonterías y pertenezco. Ahora uno no puede decir nada porque ya lo mandan uno para un lado y para el otro. Luego, el presidente Santos, al exceso de democracia, metió ese proceso que no tenía que hacerlo por ley, porque él podía perfectamente firmarlo y que comenzara a funcionar, y se sometió a ese proceso, y yo creo que era por una veleidad política, por querer ganarle a Uribe, y las encuestas le decían que le ganaba y tal, y terminamos enredados en una división del país, que afortunadamente en esta elección, y con esta ya termino, en esta elección, yo no sé si se han dado cuenta, pero la división de la paz no está dentro de la agenda. Y a mí me parece eso muy importante, porque la paz en esta elección no es el factor de diferencia en este país. Lo que yo estoy comenzando a ver es que de esa Constitución del 91, de esa incrustada del proceso de paz en esa misma Constitución y de un plebiscito fracasado para los que queríamos que se fuera aprobado el sí, el país está viviendo algo que se llama, en mi opinión, y que lo está viviendo muchos países del mundo, el gran reemplazo de esta sociedad. Y es que eso que comenzó en el 91, ya lo comenzamos a vivir. Las sociedades no cambian como cuando uno va montando en una bicicleta y quiere cruzar a la izquierda, y eso, pues, la bicicleta la dobla y uno arregla el problema. Las sociedades cambian como, y les pongo el símil, un barco en una bahía, yo no sé si ustedes lo han visto girar, ese barco se demora una eternidad dando una vuelta. Las sociedades pasa exactamente lo mismo. Colombia está viviendo hoy esas conclusiones de la Constitución del 91, del proceso de paz, y un gran reemplazo que lo estamos viviendo todos. En la universidad hay personas que antes no convivían con nosotros. Esa Constitución del 91, gracias a Lorenzo Muelas, tuvo la posibilidad de que se escribiera la Constitución en las 170 lenguas o dialectos que tiene Colombia. Luego, esos cambios son los que yo creo que está viviendo la sociedad, pero no son producto del azar. Y ya terminé, señor embajador. ¿Me toca ahora?
No, sentí muy bien escuchando y podemos seguir así, pero sí. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Que puedo contribuir a esta discusión de expertos, no sé. Pero una cosa que me llegó a la mente cuando yo escuché la pregunta sobre las divisiones es ¿qué es la unidad? ¿O qué es el consenso? ¿O qué es la cohesión? Y creo que sí, muchas sociedades, comunidades tienen el problema de divisiones y quizás no es un problema en sí. Muchas comunidades con más de un miembro tienen este problema de divisiones. Cuando hay 2 personas ya empieza. Con grupos grandes sí se están definiendo por contraste con los demás. Y en este juego no es tan importante que pensamos nosotros, sobre todo expertos, sabios, personas que tienen un compromiso muy contundente con la verdad. No es tan importante de qué se trata en las opiniones. Es importante de tener una opinión diferente del otro grupo. Y eso se siente bien, ¿no? Por eso divisiones son muy útiles y la vida se vuelve más fácil. No sé dónde ubicarme, qué pensar, qué decir, qué comer, pero si el otro grupo hace otra cosa, yo sé dónde estoy. Y Colombia tiene una historia marcada por divisiones muy fuertes, una polarización muy fuerte. Esta polarización a lo largo de los siglos tomó formas diferentes, temas diferentes, liberales, conservadores, paz, no es la paz que está introduciendo la división, pero la polarización da mucha estabilidad. Y Colombia, yo puedo hablar como extranjero, ¿no? No soy un experto de Colombia, pero en Colombia lo que es interesante es que sí, el país está cambiando mucho. Hace 10 años, 20 años, otro país, otro planeta. Pero no se habla de cambio. El cambio da miedo. El cambio es el otro campo, ¿no? El otro lado. Por eso mejor no hablar de cambio, pero se hace. Una gran división en todos los países del mundo es la división entre jóvenes y mayores. Y esta división, esta polarización, esta diferencia es el motor del cambio, del manejo del cambio. Si me sumo a todas las ideas de mi padre, el mundo está cambiando. Pensando en el futuro, pensamos mañana será un poco como hoy y el día después lo mismo. Volviendo la mirada atrás, se ven discontinuidades sin fin. Caída del muro, invasión a Ucrania, cambio climático, COVID-19, cosas que es muy difícil reconocer el mundo. Si vamos a aplicar lo que me dijo mi padre o mi madre, ellos no conocieron el COVID-19, es nuevo, por eso hay que asegurar que haya una cantidad de personas, de grupos, de instituciones que tenga una opinión diferente. ¿Qué es una opinión diferente? Para distinguir entre grupos, pero también es una perspectiva diferente. Una perspectiva es, yo veo las cosas en la mesa de mi perspectiva, y quizás de otra perspectiva puede contribuir a mi percepción, a mi idea de eso. Yo también estudié un poco de filosofía en el pasado, y un dicho de Aristóteles me sigue gustando mucho, que es el mejor, el hombre más excelente,
no tiene una idea tan precisa de las cosas políticas que la multitud, porque uno ve la cosa de este lado, de otro lado, y todos juntos tienen quizás una radiografía completa. Y en los asuntos políticos son competentes todos. No hay un experto que puede decir, y les explicaré, ¿no?, cómo funciona, es así. Las cosas complejas se entiendan mejor con perspectivas diferentes. Por eso, una división en sí no es un problema, es el motor y la posibilidad de cambio, de adecuar sus métodos políticas, pero el exceso también puede ser interesante, ¿no? Porque en este país esta polarización es tan querida por miedo al cambio, o el cambio pasa, sucede, ocurre, pero hablar de eso, mejor no. Eso es un punto interesante. A mi juicio es como una cierta falta de un espacio político en el cual podemos permitirnos diferencias de opiniones sin matarnos. Y eso es una nueva experiencia. El acuerdo de paz no acabó con todos los problemas del país, no, generó otros, sí, la violencia sigue, sí, pero de pronto empiezan a hablar. ¿De qué? Del futuro del país, qué forma tomará este país, qué es que queremos. Y eso es la gran decepción para mí en este proceso preelectoral, de las campañas. No se habla del futuro, no se habla de contenidos, no se habla de programas. Y es mi pregunta a ustedes, ¿por qué? Sí, mi contribución inicial muy corto. Muchas gracias, embajador. Antes de darle la palabra a Felipe y en vista de la riqueza de las intervenciones que hemos tenido hasta el momento, quisiera recoger 3 ideas muy concretas en torno a las causas de esas profundas divisiones que generan una fractura en la deliberación democrática. Por un lado, la identidad, la identificación, cómo me identifico y cómo le reconocemos al otro su identidad, de la que hablaba María Clara, la accesibilidad al debate público que nos hablaba Pedro, y cómo ese exceso de democracia a veces genera esas fracturas tan importantes. Y finalmente un planteamiento que pareciera disruptivo que nos presenta el embajador, y es que esas divisiones y esas diferencias probablemente no sean las causas, son fundamentales para un proceso democrático. Y la pregunta entonces que allí surge es si lo que necesitamos es escuchar diferentes posturas, ese respeto por escucharlo estamos alcanzando, y hasta qué punto escuchando al otro se cede fácilmente ante la fuerza del mejor argumento. Ese es un reto bastante importante, sobre todo para quienes toman decisiones. Felipe, hablas en tus escritos y en tu trabajo de innovación democrática. Muy seguramente esa va a ser la línea por la cual vas a atender la pregunta que le estamos formulando al panel. Adelante. Muchas gracias, decana. Bueno, primero quiero agradecer a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, y muy especialmente al padre Álvarez, por abrir la oportunidad de este diálogo. Siempre la escuela ha estado ahí para despertar los diálogos que se necesitan y que importan, y creo que eso es muy importante para la universidad y para el país. Sí, voy a hacer referencia a temas de innovación democrática, pero también quiero lanzar una hipótesis que quizás sea también disruptiva para nutrir el debate, y es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en Colombia acerca de si en realidad la colombiana es una sociedad profundamente dividida, que yo no creo, o tenemos una política profundamente dividida, que es una cosa muy diferente. Yo no creo que yo no creo que los colombianos estemos profundamente divididos. Yo creo que tenemos una política, y creo que esta era también la reflexión que nos proponía el padre Álvarez, una política que exagera nuestras diferencias para explotarlas y para, desde luego, rentabilizarlas políticamente. Es decir, la política funciona en este sentido también como una representación, es decir, los políticos representan una realidad, y lo que tenemos que preguntarnos desde afuera es si esa realidad es tal, si es de esa profundidad nuestra diferencia, o en cambio lo que creemos que son las diferencias es más bien el resultado de la distorsión y de la manipulación y del uso facilongo y a veces abusivo del lenguaje, etcétera, que por supuesto en contextos como el que estamos
de campaña política se acentúa. Entonces, es una primera cuestión que quiero, y creo que tiene respaldo empírico. Si atendemos, por ejemplo, las investigaciones más recientes que se han realizado en Estados Unidos acerca de estos temas de polarización, porque desde luego es una trayectoria universal, planetaria, es un problema global en este momento. Hayan estudiado empíricamente qué es lo que está pasando con la polarización en los Estados Unidos y se han dado cuenta de 3 cosas que son cruciales. La primera, los políticos están más radicalizados que la gente. Los políticos son más radicales que los ciudadanos. Es un problema, y es un problema gravísimo para la política. Sí, desde luego lo notorio es lo que hacen los políticos y no lo que están haciendo los ciudadanos. ¿Qué se ha podido demostrar también en mecanismos de innovación democrática? Que los ciudadanos son más capaces de alcanzar acuerdos que los políticos en temas difíciles, en temas, por ejemplo, de ambientales, en temas de sistema electoral, incluso en temas de conflicto. Cuando usted sienta a conversar a ciudadanos, alcanzan acuerdos más fácilmente que los políticos, y esto tiene una razón, y es que los políticos normalmente leen guiones y no se salen de su papel. Como en una obra de teatro, que yo represento un papel y yo no cambio mi libreto y tampoco lo cambio si el otro cambia. Por lo tanto, no hay espacio para la argumentación. Lo segundo, y que creo que lo estamos viviendo en este momento en Colombia, es que el centro, esto es lo que se está midiendo en Estados Unidos, se está quedando sin representación. Porque, ¿qué pasa? La izquierda es inmediatamente reemplazada por la derecha. En un juego de ping-pong que no termina, esto se le llama en la literatura representación puenteada, porque lo que se puentea es el centro, que siempre acaba solo y sin representación política. Esto también es un problema grave, porque el centro es una fuerza política muy importante en las sociedades. Desde luego lo es en Colombia y en otras partes del mundo. Y lo tercero, que es aún más grave, y que han demostrado estos estudios, es que la agenda no la están poniendo los medios de comunicación, no la están poniendo ni siquiera los políticos son reactivos. La agenda la están poniendo los grupos más radicalizados en redes sociales. Esto es un problema también gravísimo, es decir, de qué temas estamos discutiendo y por qué estamos discutiendo y en qué estamos centrando nuestra deliberación. Ya para terminar, para concluir, acerca de cuál creo yo que es el estado actual de la deliberación en Colombia y de nuestras diferencias. Sí que tenemos una profunda diferencia y que nos costará sudor y lágrimas hasta que la resolvamos, que es el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad crea graves temas para la deliberación pública, crea frecuencias distintas en las cuales simplemente no nos entendemos, y no entendernos, ¿qué provoca? Provoca rabia en las personas. ¿Cómo puedes pensar esto? ¿Cómo puedes creerlo? ¿Cómo puedes estar diciendo esto? Claro, si no te entiendo, si no soy capaz de ponerme en tu lugar, esto me genera inmediatamente una animadversión. De forma tal que, volviendo al comentario que hacía Pedro Viveros, yo creo que el tercer momento de Colombia, después de la constituyente del 91 y del proceso de paz, es el problema de la desigualdad. No es una violencia, o es una violencia de otra forma, es otro tipo de violencia. Pero el gran reto que tendrá que afrontar Colombia en los próximos 30 años será el problema de la desigualdad. Y cuando se solucione el problema de la desigualdad en las distintas dimensiones que mencionabas, embajador, campo, lo urbano, jóvenes, mayores, etcétera, podremos, creo yo, tener una deliberación política más compatible con los ideales de la deliberación que nos comentaba María Clara. Gonzalo, la visión del economista. Adelante. Gracias. Buenos días, y me uno, por supuesto, a los agradecimientos a la Escuela Javeriana de Gobierno y a tener la oportunidad de compartir con los colegas estas ideas y tener este diálogo. A mí me parece que un punto inicial es partir de la premisa de Peter. Un punto inicial es partir de la premisa de Peter que el problema no es tener divisiones. Y por eso el llamado no es sobre si está bien o no tener divisiones, sino divisiones profundas. Y eso sí es preocupante. Tener divisiones en sí
no es problemático, de lo contrario no estaríamos hablando de deliberación. La importancia de tener una buena deliberación precisamente existe como respuesta a cómo crear puentes para unir a personas, a grupos que tienen diferentes intereses que no siempre están alineados. Pero cuando tenemos divisiones profundas, lo que hicimos fue bombardear los puentes. Y lamentablemente, por los diferentes eventos históricos que mis colegas han descrito aquí, vivimos en una cultura caracterizada por miedo, vivimos una cultura caracterizada por conflictos de diferente tipo bastante intensos que han resquebrajado lo que se conoce como el tejido social y nos ha convertido más en células que no pueden unirse y que no pueden dialogar entre sí para poder alcanzar objetivos comunes. Esto tiene elementos, como decía Carolina, coyunturales y estructurales. La crisis, y me refiero a la crisis de la pandemia, que viene con elementos políticos, sociales y económicos, rápidamente nos hace con inmediatez poner el foco en elementos coyunturales, pero es muy importante, como decía Carolina, indagar un poco más y encontrar los elementos estructurales que describen esas profundas divisiones y esas rupturas de puentes de diálogos y de reflexión para poder tener proyectos comunes de nación. Y en eso concuerdo con Felipe, desde la perspectiva económica. Esos elementos estructurales están ligados a que tenemos una sociedad profundamente desigual en lo económico, una sociedad que aunque ha tenido mejorías en sus indicadores de pobreza, por lo menos hasta antes de la pandemia, en este momento tiene un indicador de pobreza que cobija al 40% de la población. En medio de la crisis ese indicador llegó al 42%. Siempre aparecemos en los listados como una de las sociedades más desiguales del mundo, segunda o tercera en América Latina, junto con Haití, a veces con Brasil. Tenemos en este momento problemas de seguridad alimentaria. Solo 1 de 4 colombianos alcanza a tener acceso a 3 comidas al día. Solo 1 de cada 4 colombianos mayor de 65 años tiene derecho a una pensión. Y podríamos continuar con otra serie de indicadores que han sido bastante familiarizados en medio de toda estas dificultades para decir que no hay un cumplimiento de nuestro acuerdo social en el marco de un Estado de Derecho. Por eso así, en términos un poco más controversiales, yo creo que sé que Pedro no lo dijo en un sentido general, sino en un sentido particular en el momento de su presentación para el caso de la solución de algunos tipos de conflictos, pero yo creo que el mensaje que debe quedarnos es que en lugar de tener un exceso de democracia, tenemos una escasez de democracia, eso también en términos económicos. Quizás ligado a una mejor palabra, y es que hay una falta de legitimidad de la democracia. Todos estos indicadores que muestran que las personas no acceden a las promesas del Estado Social de Derecho en realidad están representando un problema de legitimidad democrática. Y en ese sentido, las desigualdades económicas se refuerzan con las desigualdades políticas. En una democracia uno piensa que una persona, un voto. En realidad tenemos una sociedad en la que una persona puede tener muchos votos. Ahora voy a explicar un poco más la connotación de esa idea. Y otras personas que no tienen en realidad poderes de decisión sobre lo político. Tenemos personas que controlan los medios de comunicación, tenemos personas que a través de los financiamientos de las campañas controlan también las posiciones programáticas, condicionan quién llega al poder. Entonces no podemos mentirnos, la desigualdad económica se termina reforzando con desigualdad política. Yo siempre les digo a mis estudiantes de economía, para que tengan muy presente el contexto político y no terminemos acusados de profesionales distantes con lo que está ocurriendo en la sociedad. Les digo una frase de Lachlan Kerry, un economista muy importante, luego nacionalizado colombiano, era canadiense. Los problemas económicos más importantes son problemas políticos. Cuando uno está pensando en la reestructuración de un modelo económico, está pensando en una reforma tributaria, lo vimos el año pasado, está pensando en una reforma laboral, está pensando en una reforma pensional, que son elementos técnico-económicos, los problemas más importantes son problemas políticos. Pero yo creo que esto viene con una coletilla y es que los problemas políticos también son económicos. ¿Cómo sale uno de ese círculo vicioso de desigualdad económica y de desigualdad política? Estoy de acuerdo con varios de mis colegas. Esto no necesariamente tiene una transición de la que se escapa de manera revolucionaria.
pueden ser transiciones lentas, pero hay que saber identificar las ventanas de oportunidades. Con esto voy a cerrar mi introducción también corta. Por ejemplo, una transición o una ventana de oportunidad para una transición que tuvimos muy recientemente son los acuerdos de paz. Con programas dentro de ese acuerdo de paz que fueron programas económicos, por ejemplo, la identificación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, identificando municipios particularmente afectados por la pobreza, por los cultivos ilícitos, por la violencia. Fíjense que ahí se están representando varios de los problemas que ha sufrido Colombia y que han resquebrajado ese tejido social. Y decir, es que se necesita una implementación fuerte a través de esos programas para tener una paz estable y duradera. Y lamentablemente lo que vemos es que hemos avanzado en muchos temas de los acuerdos de paz, pero la implementación aún está bastante en estado de cojera. Y otro elemento, también lo pongo sobre la mesa, son las elecciones actuales. Por supuesto, resaltamos la amplia polarización que tenemos en estas propuestas de los diferentes candidatos, pero también tenemos la convicción de que ninguno de los 4 candidatos punteros podría gobernar sin un llamado a la unidad, y no un llamado cliché a la unidad, sino incluso pensando en medidas de facto de gobiernos más parecidos a gobiernos parlamentarios que a gobiernos presidencialistas como el que tenemos en Colombia. Es decir, negociando la gobernanza de este país, no con mermelada, sino negociándola con entrega de poder para la ejecución de cierto tipo de programas, pero también con una internalización de las responsabilidades. Es decir, aquí no es solo un partido, no solo es una postura mesiánica la que está gobernando, sino que en el marco de una deliberación democrática tienen que crearse puentes para que todos estos actores que están representando diferentes posiciones que se ven en contraste, todos tienen que participar en la construcción de un proyecto de país. Ahí me detengo para luego poder elaborar otros temas. Gracias. Gonzalo, muchas gracias. Entonces, cerrando esta primera parte del debate que se centró en hablar de las posibles causas, los argumentos que nos traen hoy, que nos comparten Felipe y Gonzalo, tienen que ver con una representación de la política que está más bien manipulada o tergiversada por los mismos políticos y muestran unas fracturas en nuestra sociedad o se aprovechan de esas fracturas en nuestra sociedad, una agenda política que está puesta más por influencers y personas que están generando ese impacto a través de las redes sociales y una profunda desigualdad, y entonces allí se suman a esas causas estructurales de las cuales nos está hablando Gonzalo, como básicamente él las resume en un acuerdo social incumplido y una falta de legitimidad de la democracia, esa falta de legitimidad de la democracia que uno podría traducir también como una falta de consistencia entre las palabras y las acciones, que es tan evidente día tras día. Esta identificación de algunas de las causas nos lleva entonces a pensar más adelante sobre las posibles soluciones. La realidad es que las posibles soluciones están sentadas arriba en este escenario en cada una y cada uno de los estudiantes que nos están acompañando, porque requieren sin duda alguna, como lo ha demostrado la historia que en diferentes intervenciones han recordado nuestros panelistas, se requieren tecnologías políticas, tecnologías jurídicas, tecnologías sociales que nos permitan superar sucesos complejos como por ejemplo la violencia interpartidista o la polarización generada por el acuerdo de paz, soluciones necesarias para el contexto actual que nos presenta una sociedad con divisiones importantes en este proceso deliberativo y democrático. Para hablar entonces de esas soluciones, quisiera darte nuevamente la palabra, María Clara, para que nos puedas compartir algunas de las que identificas como soluciones a esas divisiones profundas que, como ya vimos, no necesariamente son malas o buenas, existen. Lo importante es entender su entidad, entender su profundidad y tramitarlas. ¿Cuáles crees entonces, María Clara, que podrían ser esas soluciones? ¿Qué tendría que pasar en Colombia para que esas distintas tendencias políticas puedan vivir en paz? Gracias, Caro. Bueno, realmente yo quiero empezar con una frase que dijo alguno de mis compañeros panelistas, y es que los problemas económicos son políticos. Y yo quisiera completarla. Y cuando hablamos de que los problemas económicos son políticos, tenemos que traer al ser humano.
porque, y aquí quiero traer a Anthony Giddens. Anthony Giddens, sociólogo inglés, nos habla de la agencia y nos habla de que siempre hay una tensión permanente entre la agencia y la estructura. Pero ¿cómo se materializa la agencia humana? ¿Cómo se materializa el actuar humano? Se materializa sobre todo a través de la conversación, a través de la deliberación, a través de la negociación con los otros. Son creaciones humanas, el Congreso, las decisiones políticas que tomamos son creaciones humanas. Aquí quiero traer entonces, ¿qué veo yo cuando digo el ser humano está en el centro? El ser humano está en el centro, tenemos que trabajar en la educación. Cuando yo hice, marcada profundamente por una experiencia en Bolivia como docente de una maestría en educación intercultural bilingüe, donde mis estudiantes eran maestros indígenas de los 5 países andinos, invitada por la GIZ, marcada por esa experiencia, hice una maestría en educación y mi tesis de maestría fue una mirada a mi papel como docente occidental en un contexto multicultural. El marco teórico, o sea, los lentes a través de los cuales yo observé esa realidad que había vivido, es una teoría que se llama modernidad-colonialidad. Uno de los postulados de esa teoría es que la epistemología occidental es una epistemología dual. Cuando yo entré a una facultad de educación, ciencia social por excelencia, yo decía, bueno, ¿y yo cómo me apropio del concepto de epistemología? Más allá de la definición, que en eso los abogados somos buenísimos en decir las definiciones de memoria, pero eso realmente, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de teoría del conocimiento? ¿Qué significa conocer? La forma como yo me apropié de ese concepto es cómo me formatean este disco duro para que la información que va a entrar a través de los sentidos yo la aprendo y se produce el acto del conocer. Yo encontré muchos dualismos en la teoría de la negociación. Encontré el dualismo teoría práctica, encontré el dualismo razón-emoción, encontré el dualismo ciencia y arte. En ese momento me evaluaron la tesis, me dieron méritos académicos, todas las cosas, pero no fue sino 4 años después cuando yo entendí la profundidad de lo que había escrito. Cuando fui a la primera reunión de padres de familia de mi hijo menor, Gabriel. A un niño de 4 años le evalúan muy poquitas cosas. Le evalúan si hace o no hace la pinza, si se amarra o no se amarra los zapatos, y básicamente eso. Y de pronto la profesora dijo, y también que también maneja los opuestos. Cuando dijo eso, yo me conecté con lo que había escrito 4 años atrás. Y los invito a que vayan a una librería, a la sección de niños, van a ver la cantidad de opuestos que hay. O sea, a mí desde los 4 años me están formateando este disco duro para ver y entender el mundo a partir de que arriba es arriba porque no es abajo, de que adentro es adentro porque no es afuera. Entonces díganme en qué cajoncito de este disco duro yo voy a abrir un espacio para el otro, si estoy afirmando mi identidad en relación con negar al otro. Entonces yo creo, y en eso, bueno, esto es publicidad política pagada, tenemos un proyecto de investigación en este momento, yo marcada por esta experiencia, por la experiencia javeriana, por la experiencia de haber estado y conocido la pedagogía ignaciana, quisimos empezar un proyecto de investigación replicando uno que ya se hizo en Brasil y lo estamos haciendo en 2 colegios de la compañía en la zona metropolitana de Bogotá, uno en Soacha y otro en Kennedy. Entonces yo sí creo que para responder la pregunta de Carolina tenemos que tocar la educación y como dice Carolina, la solución está aquí y está en las herramientas que nosotros como instituciones educativas podamos dar a esas nuevas generaciones para realmente abrir un espacio para ese otro. Me acuerdo de un compañero mío de universidad que decía, lo público es el otro. Realmente cuando yo abro un espacio a lo distinto, cuando abro un espacio para escuchar, me encuentro con, y doy una identidad a ese otro, podemos seguir adelante. Yo, para responder la pregunta, yo quiero enfocarme en 2 elementos que veo que son muy complejos del actual
Constitución Política de Colombia, que es, digamos, mi marco de referencia. A mí me dicen que yo porque soy del centro y yo digo porque respeto la Constitución. Entonces, punto. Para mí, no. Veo dos elementos complejos que creo que podríamos contribuir no para resolver todos los problemas, sino para ir ayudando más. Uno es algo que para mí es una defecio, y es una campaña al Senado de la República de Colombia que se haga por circunscripción nacional. Les quiero contar a ustedes cuánto vale una campaña para Senado en este país. Una campaña para Senado en este país puede estar por encima de 25.000 millones de pesos. Porque hay señores que para conseguir votos de una zona a otra tienen que contratar helicóptero. Y eso, pues, ¿quién lo paga? Eso fue una ventaja en su momento, pero hoy, en mi opinión, es un error, porque eso no ayuda a la legitimidad de la sociedad y de la democracia, que fue lo que dijo mi profesor de economía, no mío, pero Gonzalo, que fue lo que dijo Gonzalo. Porque cuando no hay posibilidades de acceder a ganarse la elección en igualdad de condiciones, pues yo me siento excluido y no creo en ese sistema. Y yo creo que ahí, ojalá que más adelante, en un debate grande que tenga este país, nos metamos a ver cómo resolvemos el problema del costo de unas campañas. El padre lo decía en su intervención que abrió nuestra conversación. El alto costo de la corrupción en Colombia se debe a nuestro sistema electoral. Y aquí en Colombia, eso es un tema delicado, pero tenemos que ponernos muy serios con ver cómo resolvemos el problema de la representación regional, porque aquí hay senadores que son 5 senadores de un departamento y hay senadores que no tienen y hay departamentos que no tienen senadores. Y cuando usted va a ver los problemas de esos departamentos que no tienen senadores, son los que tienen la mayor desigualdad, porque el problema económico es político. Y si hay alguien que no lo representa en el Congreso o en el Estado colombiano a un departamento, pues ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo va a lograr un señor que quiere ser, con buenas ideas, senador de una región, si no tiene la capacidad económica para hacer una campaña? Ahí tenemos que ver ese punto. Yo contribuiría para que logremos legitimar nuestra democracia y que muchas más personas lleguen al Congreso de diferentes regiones, tratando de ver cómo resolvemos el problema de la circunscripción nacional para el Senado. Y otro elemento puntual, que como se podrán dar cuenta, me gusta mucho la Constitución, es que todos estamos pidiendo que el próximo gobierno, quien gane, logre una unidad nacional en unos temas que son importantes para el país, y cuando ustedes leen todos los programas económicos de los candidatos, que a veces hay unos aburridísimos, entre otras cosas, y mal escritos, entre otras cosas, no voy a decir cuáles, pero vale la pena leérselos precisamente para decir que son mal escritos y tal. Y cuando usted hace un análisis de todos los programas, hay muchas coincidencias en esos programas. Yo nunca había visto que en Colombia una campaña, todos los candidatos dijeran, voten por mí que voy a hacer una reforma tributaria. Yo eso no lo he visto nunca en la vida. Pues eso es como una gran contradicción, ¿no? El político que pide votos diciéndole que voy a subirle la gasolina, yo no he visto eso. En Colombia todos coinciden con eso. Coinciden con un problema pensional y coinciden con un problema de la transición energética. Los tonos de cada uno son diferentes, pero para hacer eso tienen que tener una unidad. Y en Colombia hay un problema muy grave en el manejo de la política, y es que no hay responsabilidad política en Colombia. Ojo con eso. Aquí llega un señor al ministerio, lo traen porque es un gran financiero de una compañía, lo ponen en el Congreso y no representa ningún partido político, porque la compañía de él no la eligieron en el Congreso. Y los traen y los ponen como ministros, y cuando usted ve el gran debate en el Congreso de la República, nadie se responsabiliza y nadie toma responsabilidad política. Nosotros en Colombia tenemos que resolverlo, en mi opinión, de esta forma. Yo conozco las democracias pocas en las que he leído y he vivido, pero cuando un congresista tiene una responsabilidad más allá del Congreso, pues el que responde es el partido. Aquí en Colombia, antes de la Constitución del 91, que también tiene sus errores, un senador o un senador podía ser ministro o embajador, y allá había una responsabilidad política de un partido.
al que mandaba como embajador y cometía errores, ¿a quién responsabilizaban si cometía inconvenientes? Pues al partido. Y la sociedad se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y lo mismo pasaba con los ministros. Ese tema yo sé que es delicado, porque la mayoría de los colombianos dicen, pero ¿cómo le vamos a dar representación a los partidos en el Congreso y que un senador lo sea? No, es que así es como se crea la responsabilidad política en las sociedades. Para que los partidos se fortalezcan, para que haya responsabilidad y para que aquel que se compromete con un proyecto político, pues se sepa qué grado de responsabilidad tiene al cumplirlo. Pero uno, en mi opinión, no puede estar delegándole facultades a unas personas para que después simplemente renuncien al cargo y se vayan por la liebre y nadie sea responsable político. No hay otra forma de fortalecer una democracia que fortaleciendo los partidos. Aquí en Colombia lo que hay, y de pronto la palabra es muy técnica, pero es una grupocracia. Hay unos grupos ahí que se reúnen en el Congreso porque los partidos se debilitaron. Yo tampoco estoy diciendo con esto que volvamos a la tenaza del Partido Liberal y Conservador, pero que volvamos esto más serio para que podamos tener responsabilidad política y haya legitimidad en la democracia en todos los rincones de nuestro país. Esas serían dos ideas mías para poder contribuir a que haya menos división en la sociedad y de esa manera podemos fortalecer la democracia. No, es muy injusto. Ya dijo todo lo que yo quise decir. No, hablando un poco de la situación en Alemania, tenemos unos partidos. En el Parlamento hay un poco de todo. Hay una derecha, hay una ultraderecha, hay una izquierda socialdemócrata, hay una izquierda más comunista, hay liberales, hay verdes, hay como dije, un poco de todo. Uno no puede gobernar sin una coalición. Coalición enfocada en temas y sí, me parece una buena idea de tener partidos, porque eso hace parte de una respuesta a la pregunta ¿por qué el centro no tiene representación? ¿Por qué los jóvenes no tienen representación? 50% de los jóvenes, según encuestas, pero hay muchos, sí, dicen no me siento representado por nadie. Partidos no caen del cielo, ese es el problema. Partidos reflejan también sus caudillos, sus jefes, cómo están manejando las cosas. No sé si uno puede aprender algo de un ejemplo que va a decirles, probablemente no. El partido que ahora hace parte del nuevo gobierno, los Verdes, este partido nació hace 40 años más o menos. De un movimiento pacifista anti la energía nuclear y estas manifestaciones, recuerdo, en los años 80 han sido eventos muy grandes. Y lo interesante es que en este movimiento espontáneo en las calles se ha desarrollado un pensamiento como si organizado por una institución, pero no, la institución llegó después. Es decir, la protesta en este entonces tuvo un norte, una agenda que se transmitió a través de las generaciones, 3, 4 generaciones de estudiantes, entonces, se sumaron a este esfuerzo y eso se transformó en un partido. Este partido también tiene una larga historia, con cambios, con cambio de enfoque, pero el partido con una larga tradición, y 40 años no es una larga tradición, es un partido muy joven. Los socialdemócratas tienen más de 100 años y la ventaja es la gente sabe qué es. Si un candidato dice, yo soy candidato de este partido, conocemos la historia, de dónde vienes, y hay un margen muy limitado de creatividad. No puede reinventar la rueda todos los días en un partido. Acá es un deporte nacional, ¿no?
estoy pensando en una nueva rueda, redonda quizás, dorada, no cuesta nada, para todos, y un carro por encima. Un partido es disciplina. Un partido es también muy brutal a veces, pueden excluir, para cambiar el rumbo no es fácil, se necesita un consenso de muchos y eso da mucha estabilidad a todo el sistema. ¿No? En Francia es más creativo, ¿sí? Se están inventando partidos con el cambio de las personas. Eso dice, lleva una información interesante, que no es la existencia o no existencia de partidos. Existen partidos, pero cómo se manejan depende de algo que es lo más duro que se encuentra en nuestra realidad, que es la cultura. La cultura es muy blando, ¿no? Cultura es como puede tocarse, pero cambiar la cultura, cómo hacer las cosas, eso es casi imposible. La cultura no cambia de la noche a la mañana y por eso puede contar del ejemplo de Alemania no sirve para nada, porque estamos donde estamos. Y por eso, hablando de la realidad, por un cambio, las protestas en 2019, no estoy hablando de los detrás. El gobierno habló todo el tiempo de los detrás. Yo quería hablar con los en primer fondo, que no tuvieron, si mal no recuerdo, la intención de tumbar el gobierno o cambiar todo, pero de ser escuchados y de decir, sí, es también mi país, no sé cómo hacerlo, pero quería participar más de una manera. Y eso ha sido un llamado de entrar en un diálogo y no hacer daño, pero entender, participar. Y no entiendo por qué ningún partido político en este país reconoció este potencial tan grande. Es un fracaso político que no tiene explicación para mí, porque cada político que quiere tener un éxito tiene que trabajar con este potencial tan grande. Otra vez yo voy a terminar con una pregunta, ¿por qué no se hizo? No, ya. Gracias, embajador. Felipe, ¿podemos darle a tu hijo de 2 meses un país en paz? ¿Qué habría que hacer? Pues sí, ahora yo todo lo pienso pensando en Alejandro, es increíble, es el cambio más, pues cambiarle los juguetes, ahora que María Clara ha dicho, me doy cuenta, caigo en cuenta que es verdad que todos los juguetes que tenemos son juguetes de opuestos, y se va creando este chip, se va creando esta estructura. Yo creo que Alejandro tendrá un mejor país. Yo creo que Alejandro tendrá un país más en paz y creo también que Alejandro tendrá un país más igualitario, pero volviendo a esa frase bellísima de Benjamin Franklin, una república si pueden conservarla. Esa es uno de los padres fundadores. A republic if you can keep it. Un Estado si pueden conservarlo. Entonces, Alejandro y otros tendrán que trabajar mucho para seguir construyendo un mejor país. Mientras tanto, mientras Alejandro va creciendo, yo quisiera sumar al tema de las soluciones lo siguiente. Y tiene que ver con los niños, porque la deliberación tiene mucho que ver con la educación. Por eso John Dewey, por ejemplo, gran teórico de la democracia deliberativa, pero también de la pedagogía y de la educación, el propio Habermas. Voy a decir dos aspectos éticos en los que yo creo que es fundamental, y morales, en los cuales es fundamental avanzar en términos de deliberación. El primero, la potencia de la escucha, lo hablábamos ahora. Mejorar nuestras capacidades para escuchar. Yo creo, muchachos, se los digo con toda franqueza, la oratoria está sobreestimada, no es tan importante.
no es tan importante. Es mucho más importante, mucho más escaso y mucho más difícil de adquirir la capacidad de escuchar. Yo digo, soy partidario de, deberíamos pensar en concursos de escucha más que de oratoria en las facultades y ver cómo potenciamos esas capacidades, porque el buen diálogo no depende tanto del hablar bien, sino del escuchar bien, y escuchar bien es dificilísimo, porque para escuchar bien uno tiene que olvidar lo que está pensando y lo que está sintiendo, y los seres humanos no venimos muy bien programados para eso. Es lo primero. Lo segundo, que es también un cambio de tipo moral, prestarle atención en el debate público al problema de la coherencia y a lo exigentes que somos con el tema de la coherencia. Entonces uno pone un tuit en el 2014 y luego pone otro 10 años después y después se lo ponen juntos. Ah, cambiaste de opinión, eso es catastrófico. ¿Pero quién dijo? Pero por favor, si es que de eso se trata la discusión pública, no de mantener la opinión, sino de poder cambiarla. Yo siempre insisto en esto. Cuando uno cambia de opinión, muchachos, cuando uno cambia de opinión, uno ha aprendido algo. Uno ha ganado, uno ha salido de la conversación mejor de lo que ha entrado. Ahora, la coherencia no implica renunciar a los principios, no es esa coherencia de primer nivel, pero permitámonos y construyámonos un mundo en el que cambiar de opinión política sea posible y sea bien visto. Y esto creo que también implica un cambio en la responsabilidad ética, porque ustedes han nacido en un mundo distinto, ustedes han nacido en un mundo, no en el que nací yo, en el que, allá en el 84, la política la hacían los políticos, los grandes medios de comunicación, alguien escribía una columna y cambiaba el mundo. Ese país se acabó, ese mundo se acabó y no va a volver, no va a volver. Ahora estamos en un mundo en el que cada uno de nosotros, cuando pone un mensaje, por ejemplo, en redes sociales, tiene que asumir una enorme responsabilidad, porque no sabe ese mensaje dónde va a terminar. Es una concepción de la ciudadanía mucho más robusta, mucho más fuerte que la que teníamos hace 20 o hace 30 años y que nos obliga a ser responsables. Entonces, mi último comentario es de tipo institucional. Entonces, el primero, mejoremos la escucha. Segundo, ojo con ese reclamo de coherencia y tú tienes que pensar siempre igual. No tienes que pensar siempre igual. Ojalá cambies de opinión, ojalá te mejores con mejores argumentos. Lo tercero es la reforma institucional, los cambios institucionales. Yo creo, embajador, y ahora lo decía también Gonzalo, que es que tenemos también problemas de diseño institucional. El problema de nuestra política no es ahora, no es que tengamos una campaña muy fuerte, muy fea, no, ese no es el problema. El problema es que los 4 años estamos en campaña y eso no es sano, eso no es equilibrado para una democracia. Y no es equilibrado tampoco pensar, y esto en conexión con lo que decía Pedro, que tú puedes dividir en toda tu carrera política y aspirar a unir cuando llegues al poder. Esto no es posible. Y esto también, y creo que pasa en Colombia, creo que se ha recortado la posibilidad de encontrar otros liderazgos, porque esos liderazgos no triunfan, esos liderazgos no encuentran un lugar. El liderazgo de escuchar, como lo dijiste en esa expresión tan bella, de los del fondo en las protestas, porque los del fondo no son solamente los de atrás, sino también de pronto los que lo estaban pensando de manera más profunda también. En ese otro sentido también eran los del fondo. Entonces, a mí me preocupa un poco la vocación educativa de la política actualmente, porque el que hoy quiera hacer política, el que sueñe con llegar a la presidencia, pensará, la forma de hacerlo es esta, porque esto es lo que funciona. Esto es lo que se rentabiliza. Yo dividiré, introduciré todo tipo de manipulación y cuando ya esté a puertas de llegar, haré llamados de unidad. No te va a funcionar. No te va a funcionar, desde luego no te va a funcionar en la presidencia, que será mucho más difícil que la política, que la campaña, porque gobernar es mucho más difícil que cuestionar a quienes gobiernan. Esto me parece también importante y tenía algunas propuestas en temas de deliberación, de mecanismos de deliberación, pero ya escuchemos a Gonzalo. Gracias, Felipe. Gonzalo, adelante. Gracias. No, un comentario breve sobre la parte de reforma política que me parece muy importante. Aunque no sea la mejor traducción de check and balances, cuando hablamos de pesos y contrapesos,
uno normalmente piensa en, bueno, por un lado el gobierno, por otro lado la justicia, por otro lado lo legislativo, pero también hay unos check and balances internos. Y por ejemplo, en este proceso político que estamos viviendo, va a ser muy importante contar con estos pesos y contrapesos en el nuevo gobierno. Por eso es peligrosísimo que nuestro sistema de 2 vueltas termine convertido en un sistema de 1 vuelta, que candidatos punteros están buscando que ocurra, ¿cierto? De decir, no, ya hay solo 2 candidatos. No, es muy importante que haya más dispersión en los votos con las diferentes alternativas que hay, porque eso también puede dar capacidades para negociaciones futuras sobre el tipo de gobierno en un contexto de unidad nacional. Esos pesos y contrapesos internos son tan importantes como los externos. Eso garantiza que no tengamos unos virajes demasiado bruscos que pueden a veces responder a los intereses de ciertas propuestas políticas. En la solución, yo creo que el principio que debemos tener es el de incrementar las capacidades para la deliberación política. Pero incrementar las capacidades para la deliberación política, digamos, sumadas a escuchar, significa también darle voz a personas que no tienen voz para el diálogo. Eso está conectado con lo que decía María Clara en el sentido de poner el foco en la persona, ¿no? En este caso del colombiano. Tenemos colombianos sin voz, colombianos que están en el rebusque con una informalidad que afecta al 50% de la población, una informalidad que llega al 90% en las zonas rurales, personas sin empleo, personas sin acceso a la educación para ellos o para sus hijos. Es difícil demandar capacidades de deliberación política para esas personas y son personas con las que tenemos que conversar si queremos hablar de un proyecto de unidad nacional. Obviamente de allí se desprende la necesidad de tener también una consistencia entre lo político y lo técnico económico. Espero, Pedro, que de los programas que no te parecieron buenos no haya sido uno en el que yo participé con José Antonio Campo, ¿sí? Pero precisamente Ah, muy bien. Ahora diga, fui yo. Sí. No, fui yo. Pero es muy importante esa consistencia. Yo creo que, sí, y lo mencioné en una reunión en la que me preguntaban por las diferencias de los diferentes programas económicos. Pasémosles un escáner en donde tiene que haber 3 elementos. Un elemento de visión que es importantísimo. ¿Qué tipo de Colombia queremos? ¿Qué tipo de transformación queremos? Eso es muy importante. Pero en segundo lugar, ¿cuáles son los instrumentos y los medios y las posibilidades, como decía Peter, no de dibujar castillos en el aire, sino cuál es la viabilidad política, técnica y económica para ese cambio? Y en tercer lugar, también examinando el tipo de liderazgo que está ofreciendo cada uno de los candidatos. Porque también en la misma lógica de lo que planteaba Felipe, de cómo pensar que después de varios años, en este caso varias semanas o meses de conflicto, después hablemos de unidad, pues es fundamental diferenciar liderazgos de tipo mesiánico con liderazgos de tipo colectivo que son importantísimos para esos pesos y contrapesos internos de unidad, ¿no? Y para cerrar este comentario, entonces estoy de acuerdo con ustedes en que es muy importante hacer un tránsito hacia tener una reforma política en donde aparezcan elementos de gobiernos de orden más parlamentario, fortalecimiento de los partidos, el accountability de los políticos también en este tipo de relacionamiento de partidos. En lo económico, poner en el centro a las personas, como decía María Clara, y eso significa no ponerlos en términos retóricos, sino en términos de su bienestar. Un Estado que responda a las necesidades de la mayoría para que pueda también activarse la capacidad de deliberación política. Y por último, una visión, como lo planteaba Peter, de optimista. Es que Colombia ha cambiado, Colombia ha mejorado. Y la única forma de conectar esa visión transformadora, porque la necesitamos hacia adelante, con un reconocimiento de las capacidades que tenemos, la única forma de hacerlo es con una consistencia entre lo político y lo técnico, con mucho pragmatismo. Termino con este ejemplo muy concreto. El problema de la solución de las desigualdades no va a seguir sostenido en una política de subsidios de choque. Es imposible que siga ocurriendo así. Tiene que ser a través de una estrategia de generación de empleo. Y una estrategia de generación de empleo no es una estrategia estrictamente pública o estrictamente privada. Es una estrategia que requiere participación privada,
pública y comunitaria también. Este tipo de acuerdos son los acuerdos que hacen que la deliberación política tenga un margen de acción mucho más amplio y que podamos unir lo que ha estado desunido por tanto tiempo. Gonzalo, muchas gracias. Pues dentro de esas soluciones, y voy a hacer un breve resumen esperando si hay alguna, nos alcanza a una intervención del público. Quisiera resumir entonces esas posibles soluciones en varios escenarios. María Clara nos habla del ser humano en el centro y la importancia de la epistemología y de esa teoría del conocimiento, poder realmente desenclavar esa generación de conocimiento de estructuras tradicionalmente binarias o dualistas para abrir terceras, cuartas y quintas vías, generar responsabilidad política, la potencia de la escucha, redefinir la coherencia y reforma institucional, incrementar esas capacidades de deliberación política. Quisiera saber si en el público alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Adelante. Gracias. Cuando Felipe mencionaba que en Colombia la división es más una división política que una división, digamos, como social o fractura social, a mí se me venía a la cabeza algo también viendo el título, y es que de pronto no es un problema de sociedades profundamente divididas, sino de sociedades profundamente diferentes. Acá hay unas diferencias que son muy profundas. Viendo, por ejemplo, estos indígenas que ocuparon el Parque Nacional durante meses, y pues seguramente pues los que pasábamos por ahí decimos estos zarrapastrosos, según muchos comentarios, pero nos perdimos la oportunidad de ver cómo media Colombia o un pedazo de Colombia muy grande vive en las condiciones en que estas personas vivieron en este parque, con unos paradigmas de sociedad muy distintos a los paradigmas de la sociedad donde nosotros vivimos. O sea, las cosmogonías y todas sus cultura es muy distinta a la cultura de un bogotano normal o de las personas que estamos sentadas acá. Y también cuando uno mira la forma como vive la gente que vive en Soacha hacia arriba, comparada con la forma como nosotros vivimos, también hay unas profundas diferencias. En ese programa en que María Clara les comentaba ahora de los colegios jesuitas, son colegios de estrato 1, y estos niños, cuando nos presentamos a hablar con ellos ahí en el programa, ¿usted qué va a hacer? Y son niños que no tienen futuro. Entonces sí hay unas diferencias muy fundamentales en la sociedad. Entonces tal vez la pregunta sería la deliberación en sociedades profundamente diferentes, o no sé qué, porque ahí sí hay unas diferencias que son radicales y profundas. Era por ahí un poco el comentario, y no sé si pregunta pues al comentario que Felipe hacía y a las... Podemos tomar otra pregunta arriba. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Me uno a Mauricio, que acaba de, inspirado en el título de este conversatorio. Estoy de acuerdo en que la división de nuestro país es más una ficción. Y escuchándolos a ustedes, a mí me da la impresión de que el problema de la deliberación en Colombia es que todavía no se han podido crear espacios de conversación entre el Estado, los sectores políticos, la sociedad civil y el empresariado colombiano, un sector productivo. Y lo que se está creando y que afecta la deliberación es como una sociedad de miedo. Yo estoy seguro que a las próximas elecciones, las elecciones son un momento grande y fuerte de deliberación, la mayoría de la gente va a ir a votar con miedo de que gane uno, con miedo de que gane el otro, y va a votar pues por el que le da menos miedo. Y yo creo que parte de ello es que no hemos podido crear como sociedad esos espacios de conversación.
miren, por ejemplo, lo siguiente, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? En Venezuela, lo que ha hecho el Estado es cooptar a la sociedad civil. No hay ese espacio de conversación. Es una sociedad que ha sido prácticamente estatizada, ¿sí? Y eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces, no es que la división sea mala, yo pienso que la diversidad es fundamental, pero la división por estamentos, digamos, es una realidad y lo que nos hace falta es crear adecuados espacios de conversación para facilitar esa deliberación. Muchas gracias. Pues bien, creo que hemos conversado en torno a problemas muy profundos, estructurales y coyunturales en torno a la deliberación en sociedades profundamente divididas. María Clara, hace más o menos unos 4 años lanzó un libro que escribió junto con el profesor Steiner, en donde hablaba de estos momentos transformadores, y parte de lo que hemos comentado acá en distintas intervenciones de este proyecto con los niños y las niñas, realmente con personas a quienes les podemos brindar un escenario mucho más amplio que esa perspectiva dualista, está justamente en favorecer la creación de estos espacios de deliberación que transformen culturas, que transformen diferencias importantes y diferencias estructurales que tenemos, y finalmente proveer un espacio para la creación de nuevas ciudadanías. Al padre Luis Fernando Álvarez y a la escuela, muchas gracias por algo que mencionó Felipe, y es crear escenarios para hablar de temas que importan, de temas fundamentales para la transformación de nuestras sociedades. A nuestro grupo de panelistas, muchísimas gracias por compartir con nosotros con tanta generosidad su conocimiento y sus reflexiones en torno a un tema que a cada una y a cada una nos importa. Muchas gracias a ustedes que están en presencialidad y a quienes nos siguen también por las redes sociales por acompañarnos en este evento. Feliz día. Agradecemos a nuestra moderadora y los panelistas por este interesante espacio académico. En igual sentido, agradecemos a los asistentes por haber aceptado la invitación al panel Deliberación en sociedades profundamente divididas. Muchas gracias.